Pues ya tenemos con nosotros al otro lado, por fin conseguido, a Francisco Ortega. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Con algunos problemillas técnicos, pero aquí estamos, sin problemas. Nada, cosas que pasan, cosas del directo, oye, que no pasa nada. Vamos a hablar contigo, uy, que se me cuela. Vamos a hablar contigo sobre una investigación apasionante, y hay que decir más lo de apasionante dentro del mundo de la paleontología, porque se dice poco, ¿eh? Ahora vamos a ir a ello. ¿Mm? Francisco, eres profesor investigador de la Universidad de la UNED, Sí. Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y habéis estado en un proyecto muy interesante, un equipo de paleontólogos del grupo de biología evolutiva de la UNED, con la Universidad Sí, de Salamanca y la Universidad Autónoma de Madrid. Ya correcto. esto ya es muy bonito, que las universidades entre ellas trabajen. Ya esto, para empezar, un proyecto multidisciplinar, interuniversitario, me parece precioso. Y habéis investigado sobre cómo era la fauna en una parte de la península ibérica hace 45 millones de años, nada más y nada menos. Si te ¿Mm? parece, Francisco, vamos con el inicio, el origen del proyecto. ¿Cómo surge el proyecto y cómo trabajáis sobre el campo? Esto es más rocambolesco de lo que tú crees, ¿eh? En principio es mi proyecto inicial. Yo empecé en este proyecto cuando era estudiante. Ostras. Y fui, bueno, las cosas fueron variando y fui cambiando de proyectos. Yo ahora y mi equipo de investigación generalmente trabajamos en yacimientos todavía más antiguos, estamos más especializados en yacimientos que tienen dinosaurios, pero este era un proyecto que se había quedado como parado. Es un proyecto que tuvo mucha actividad desde la Universidad de Salamanca en los años 90. Y bueno, la gente que se dedicaba a ello salimos de la Universidad de Salamanca, algunos se hicieron mayores y el proyecto se quedó como en letargo. Y era una lástima porque el Eoceno, esos yacimientos que están situados hace unos 45 millones de años de la cuenca del Duero, el que hay en las provincias de Zamora, de Salamanca y de Soria, es absolutamente fascinante. Además tiene unos yacimientos riquísimos, buenísimos, y que de repente nadie estudiaba y habían quedado, ya te digo, como en el olvido. De hecho, la colección que hicimos desde la Universidad de Salamanca en los años 90 está prácticamente cerrada y prácticamente no tiene visitas. Y hace unos años nos planteamos que esto no podía ser así. O sea, que trabajamos mucho sobre yacimientos de hace 65 millones de años para abajo, que se trabaja mucho desde yacimientos desde hace 23 millones de años para arriba, los miocenos, que son todos estos yacimientos con tigres, dientes de sable y tal, que sonarán, pero hay un espacio fascinante entre que desaparecen los dinosaurios y que aparecen las faunas más modernas, que es lo que nosotros llamamos el paleógeno, que tiene una representación magnífica en la península ibérica y que se estaba trabajando muy poco. Y en el caso del Duero no se estaba trabajando nada. Así que decidimos ponernos las pilas y empezar un trabajo de investigación. Y un trabajo de investigación a largo plazo, o sea, queremos reabrir yacimientos, queremos recuperar viejas colecciones, queremos poner a trabajar algunas líneas de investigación sobre algunos grupos faunísticos que no estábamos trabajando y lo que necesitábamos para empezar era una puesta al día. Entonces, nos combinamos los que habíamos tenido contactos o los que han seguido trabajando en cosas parecidas en los últimos años y decidimos que queríamos poner al día cómo estaban las hipótesis sobre la fauna, cómo estaban las hipótesis sobre la flora, cómo estaban las hipótesis climáticas y cómo estaban las posiciones estratigráficas de los yacimientos que desde los 90 para acá han cambiado muchísimo. Y eso es lo que hemos hecho, el trabajo, digamos, inicial para subirnos encima y ahora empezar a trabajar en serio. Por tanto, es una labor de documentación, más de archivo, fondos que tenéis de materiales que ir al yacimiento. Bueno, nos pasamos muchos años yendo a yacimientos y vamos a comenzar ahora. Pero lo que hemos hecho ahora es trabajar sobre las ideas que teníamos y sobre material que nunca se estudió y que estaba en las que, esta- colecciones. que ¿Mm? estaba, que estaba allí, que se sacó, que estaba allí y no se había trabajado con este Eso es. material. Claro, aquí es una etapa que tiene muchas lagunas y para eso estáis los paleontólogos, para solucionarlas.
hace 45 millones de años, que la verdad es que es una cifra que se nos va muchísimo. A la gente que no somos de este ámbito se nos va muchísimo. Los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años. Y seguidamente, ¿qué pasó? ¿Qué vino, no? Dentro de este terreno en el que estáis trabajando, en esta cuenca del Duero, ¿qué pasó ahí, no? Para llegar a esos 45 millones de años, y ahora ya nos describirás un poco el contexto en el que nos encontramos, qué tipo de fauna hay, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó durante esos millones de años? Bueno, fíjate que este océano del que estamos hablando es prácticamente la primera información que tenemos desde que los dinosaurios desaparecen. Los paleontólogos a veces jugamos con agujeros en el tiempo en los que no tenemos buena información. En la península ibérica, o sea, si nos metemos a nivel global, tenemos cuestiones particulares de todo pelaje y a lo mejor nos perdemos. En la península ibérica tenemos una cierta buena información de cómo son los últimos millones de años de los dinosaurios. Los 10 últimos millones de años de los dinosaurios están excelentemente bien documentados en la península ibérica. Y como sabes, de repente un evento catastrófico genera una crisis de diversidad brutal en el planeta y desaparecen muchísimas especies de animales y de plantas, tanto continentales como marinas, ¿no? Pero en lo que nos afecta, porque estamos hablando de faunas continentales, desaparecen todos los animales grandes que había en el planeta completo, pero en particular en la península ibérica. Desaparecen gran parte de los animales pequeños y los ecosistemas se derrumban. O sea, toda la estructura, los equilibrios de los ecosistemas caen y hay que empezar a reconstruirlo con los grupos que han quedado. Entonces, los grupos que han quedado, como ocurre siempre con la vida, si tenéis algún fan de Parque Jurásico, la vida siempre se abre camino, los grupos que quedan radian para ocupar los nichos que se han quedado vacíos. Todas las oportunidades hay que intentar aprovecharlas. Entonces, animales que proceden de grupos que no tienen esa forma habitual de comportarse en los ecosistemas, lo hacen. En la península ibérica, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos de repente con una diversidad enorme de cocodrilos, algunos haciendo cosas muy raras, teniendo en cuenta lo que hacen los cocodrilos ahora. Nos encontramos aves gigantes en toda Europa que están ocupando el papel de algunos dinosaurios carnívoros. No consiguen ni los cocodrilos ni las aves el tamaño de sus antepasados dinosaurios, pero como no hay mamíferos placentarios que llegarán después, tienen que ocupar ese papel de depredadores, tienen que reconstruirse en ese papel de depredadores. Y además tienen que reconstruirse en ese papel de depredadores de top de los ecosistemas en un mundo extrañísimo, en un mundo en el que de repente las temperaturas han empezado a subir, eso te sonará por la situación actual, han empezado a subir y se mantendrán altísimas durante mucho tiempo, de forma que prácticamente todo el planeta es una selva tropical. La península ibérica es una selva tropical. Como la que te puedes encontrar los puros trópicos, ¿no? Y en esa selva tropical tienes tortugas tropicales, tienes tapires, tienes toda una serie de animales que conforman un paisaje completamente diferente. No sé si quieres que te cuente, todo eso cambiará. Todo eso cuando nos acercamos a esos 23 millones de años que te decía antes, decaerá, empezará a venir el frío, empezarán a instalarse las praderas, empezarán a retraerse los bosques tropicales a su posición actual. Pero en el espacio en el que hemos dejado de tener dinosaurios, las temperaturas están altísimas y todo es una selva, tenemos una estructura faunística y florística tan peculiar como la que tenemos en el Eoceno. Vamos a centrarnos en este periodo, que es el que que estáis estudiando y que nos vais a dar durante estos años que has comentado, ¿no? Algunas claves para comprenderlo con mayor profundidad. Nos hablas, ¿no? Que nos encontramos en un mundo tropical, por así decirlo, debido a las altas temperaturas y hablamos de especies. ¿Qué especies? Ya has mencionado alguna, ¿no? Pero si puedes concretar profundizar un poquito más en alguna de las especies. ¿Qué especies tenemos ahora mismo en esta cuenca del Duero? Bueno, antes de contarte las especies, te doy también un pequeño matiz sobre por qué la cuenca del Duero es interesante. En Europa, en general, se conocen yacimientos eocenos.
y tenemos el apoyo de lo que se conoce en el resto de Europa para analizar lo que tenemos en la península ibérica. Pero lo que sabemos es que en el principio del Eoceno Medio, hace lo que, bueno, tú andabas marcando 50 millones de años, hace unos 47 millones de años, la cuenca del Duero, o sea, la parte más occidental de la península ibérica, es muy semejante al resto de Europa. Tienen las mismas faunas de cocodrilos, de tortugas, todo es una selva, pero es muy semejante. Pasa algo en ese momento que hace que la península ibérica se provincialice. Eso quiere decir que se rompan los contactos con la zona pirenaica y con la zona europea y empiezan a aparecer aquí faunas extrañas que se quedan acantonadas y que se convierten en endémicas. Mira, por ejemplo, es muy llamativo que tenemos en la península ibérica 4 grupos de cocodrilos, 4 grupos distintos de cocodrilos que hacen cosas muy distintas. 2 de ellos pueden tener paralelos en las formas actuales. Uno sería muy parecido a un cocodrilo del Nilo, que es una forma que se llama Asiatosuchus. Otro podría ser muy parecido a los caimanes que encuentras ahora en América del Sur, que son los Diplocinodon, pero encontramos 2 animales, digamos, propios de este tiempo convulso. Uno de ellos es un gran depredador muy terrestre, completamente apartado de los medios acuáticos, muy primitivo, aunque es cuadrúpedo, con las patas colocadas verticales muy altas o sea, bajo el cuerpo, con una enorme cabeza, con los dientes con la misma estructura que los dientes de los carnívoros, que los dientes de un T-Rex, es decir, aplastados y cerrados anterior y posteriormente, que es un superdepredador carnívoro que podría hacer el papel de un león reptiliano. Y que además sabemos que tiene una cierta capacidad para termorregular y no como hacen sus parientes actuales. Y luego encontramos otro cocodrilo extraño que también desaparece a lo largo del Terciario, que es Duerosuchus, que únicamente lo hemos encontrado en la cuenca del Duero, y que es una forma que tiene algunos caracteres parecidos a las formas actuales, pero que sin embargo hace muchos esfuerzos en convertirse también en un depredador terrestre a partir de esa base. Entonces, todo esto lo encuentras en un mundo en el que lo que tenemos para depredar son, sobre todo por lo que vamos encontrando, parientes de los caballos y parientes de las cabras, de las ovejas o de los ciervos. Me dirás, pues vaya cosa tan rara. Bueno, es que los caballos que tenemos en el Eoceno van desde el tamaño de un gato hasta poco más grandes que un rinoceronte. Cuando digo caballos me refiero a caballos o tapires, porque no pertenecen a ese grupo. Pero encuentras en los yacimientos parientes más o menos cercanos a los caballos, con varios dedos, o sea, muy primitivos, pero del tamaño de un gato. Y encuentras una enorme diversidad, como esperarías encontrar en paisajes tropicales, de artiodáctilos. Esto que te he dicho, una cabra, bueno, pues la misma variedad que puedes encontrar ahora de artiodáctilos en la sabana africana, son ecosistemas completamente diferentes, te la puedes encontrar en el Eoceno de la cuenca del Duero. Pasa lo mismo con la fauna de tortugas, que es otra de nuestras especialidades. Vamos a encontrar tortugas testudínidos, que son las tortugas que tienes ahora, las tortugas normales de tierra, pero los vas a encontrar del tamaño de las tortugas de Galápagos. Las primeras tortugas gigantes que aparecen en Europa son estas que empiezan a aparecer en el Eoceno del Duero. Pero vas a encontrar también trionícidos, que no sé si te suenan las tortugas blandas con trompita, que son enormes depredadores, tienen un caparazón blandito. No sé si os suenan. A mí pues estas tortugas que aparecen ahora en zonas tropicales, las encontramos con mucha facilidad en la cuenca del Duero y encontramos parientes suyos como los aleoquélidos y muchas tortugas de un grupo que son los podognemídidos, que ahora aparecen típicamente en las zonas tropicales. Bueno, pues todo eso, imagínate que lo encontrarías pues eso, en Madrid, en Cuenca, y en donde tenemos un buen registro es en la cuenca del Duero, en Valladolid, en Zamora, en Salamanca. Madre mía. Claro, es que uno se queda
estupefacto ante lo que Bueno, nos dibujas, ¿no? Porque no llega a imaginarse o a pensar realmente que la península ibérica ha sido así, que ha sido un entorno totalmente tropical. De hecho, mira, en el chat nos pregunta uno de nuestros oyentes y televidentes, Aula Pública, nos pregunta, acerca del clima del Eoceno en España, hablando de clima tropical, ¿fue húmedo o árido? Porque siempre me he quedado con la duda. súper húmedo. Húmedo. Es un clima tropical húmedo. El proceso de aridificación es el que produce el cambio de la salida del Eoceno. O sea, ahora donde nosotros estamos estudiando es en climas, estamos hablando de cocodrilos, de ribera, de tortugas extrañas, estamos hablando de un clima muy húmedo y muy cálido. A medida que el clima se hace más árido, nos vamos acercando hacia las situaciones climáticas posteriores, hasta que lleguemos al Mioceno. Hay algunos problemas más biogeográficos, la entrada de faunas y demás, pero en este momento estamos en una zona cálida y húmeda. Bueno, yo creo que nos ha dibujado más o menos, Francisco, lo que era en aquel momento, y otra cosa que nos interesa mucho es de cómo se investiga. Ya nos has hablado que desde los años 90 tenéis materiales de los yacimientos. ¿Cómo se investiga este tipo de yacimientos? ¿Cómo se trabaja en unos pocos pasos para que nos lo puedas decir? Y luego también cómo se difunde se divulga a través de la sociedad más allá del ámbito académico. Vale. Mira, el estudio es el estudio, el sistema de trabajo de cualquier paleontólogo, desde la parte más de campo, que implica reconocer las rocas que se producen en un momento concreto, reconocer que hay rocas sedimentarias que son más propicias para que tengan restos fósiles, ir, trabajar sobre ellas, encontrar esos restos fósiles, extraerlos en buenas condiciones de documentación mediante una excavación pormenorizada, conservar los restos para que no se destruyan una vez sacados de la excavación, que es una de las cosas que suele ocurrir con los restos, y a partir de ahí empieza los análisis de anatomía comparada y empezamos a trabajar como un biólogo actual. O sea, tenemos los restos de un animal. Lo único que no podemos saber es cómo sus condiciones de vida, ¿no? No les podemos tomar la temperatura y no les podemos hacer un análisis de sangre. Pero el resto de las cosas trabajamos pues como un forense, ¿no? Vamos viendo ese cadáver, qué características nos da y a partir de ahí podemos saber cómo su comportamiento, cómo era de fuerte su pata, cómo era de fuerte su brazo, qué es lo que estaba utilizando, cómo utilizaba la cabeza. Digamos que podemos llegar a muchas características de los animales a partir de lo que encontramos en los fósiles. La comparación del fósil que tenemos con el resto de los fósiles, las semejanzas que hay entre los organismos, lo que nos permite es establecer sus relaciones de parentesco. Podemos hacer el árbol de la vida, el árbol evolutivo de la vida, saber cómo se producen las divergencias entre ellos. Y la comparación de esas divergencias con el entorno geográfico nos permiten saber también cómo se han distribuido por el mundo. A partir de ahí, con datos geográficos, con datos botánicos, con datos geológicos, componemos una postal como la que te acabo de contar, ¿no? Hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos. En la postal hacemos hincapié en todo lo que conocemos y vamos dejando huecos que con la investigación podemos ir rellenando. A veces la postal es muy rica y a veces la postal pues es primaria porque no tenemos más datos. Nos pregunta también Aula Pública, aprovecha más bien una pregunta bien hilada, dice, fruto de esta investigación, ¿existe algún material didáctico, alguna representación gráfica de los ecosistemas ibéricos del Eoceno que podamos utilizar los profes en clase para trabajar con los alumnos? Mil gracias de antemano. Sí, es pobre, ¿eh? No, digamos que si quieres trabajar, o sea, si quieres utilizar la paleontología de vertebrados como vehículo, yo empezaría a trabajar con ecosistemas del Cretácico o ecosistemas del Mioceno, para los que existe un montón de información ajustada pedagógicamente. Si en algún momento, bueno, si das mi correo electrónico o mi Twitter o lo que sea, se lo puedo facilitar a quien quieras. Tenemos un problema antes además me hablabas de cómo se divulga esto, tenemos un problema con el Eoceno, que es que parece que a nadie le importa un pimiento todo esto, ¿no? Es como, o sea, es una situación extraña porque hay un magnífico registro
pero no hay una tensión de investigación, no la ha habido nunca, y como no ha habido una tensión de investigación importante, tampoco hay una tensión de divulgación. Los paleontólogos somos un gremio que creo que divulgamos bien, o que tenemos vocación de divulgadores. Hay gremios que son más ariscos, gremios de investigadores que son más reacios a divulgar y que consideran que la divulgación pues es, digamos, rebajar la intensidad de la ciencia. Los paleontólogos somos gente que por tradición tendemos a divulgar, pero hay aspectos de la historia de la vida que no sabes por qué se quedan en el olvido, y hay otros que tienen mucha intensidad de divulgación. El Eoceno no es el más adecuado. De todas formas, todo lo que tenemos históricamente, y lo siento, no está muy elaborado, lo puede encontrar si googlea Sala de las Tortugas de la Universidad. Ay, que no sé si te hemos perdido, Francisco, nada, no te preocupes. Estamos acumulando todo tipo de errores. No sé dónde os he dejado. Yo seguía aquí hablando. Sí, material didáctico, en este caso para profes, cuestión de divulgación. Sala de las Tortugas habías mencionado, si no recuerdo mal. Fíjate que todo este material se acumuló durante mucho tiempo en un museo de la Universidad de Salamanca que se llama la Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca. Quedan restos en internet de elementos de divulgación quizás un poquito viejos en este momento. Pero es parte de nuestro proyecto. Queremos empezar a tener investigación fresca y la divulgación se hace a partir de la información que tienes. Entonces, a medida que vayamos, como en este caso, a medida que vayamos generando nueva información, nosotros nos preocuparemos de ir trasladándola al entorno pedagógico, al entorno expositivo, al entorno museológico y a ir contándolo por ahí. También vais a intentar, bueno, no sé si esto es posible dentro del proyecto, digamos, los hallazgos que tengáis, las conclusiones, visitas virtuales. Esto del mundo inmersivo que hay hoy en día, ¿no? Que nos podemos meter en internet y verlo todo cartografiado y estar dentro de, imagínate, No hay ningún problema para hacerlo. Mira, hay un momento en el que ya no soy capaz de seguir técnicamente, ¿no? Y además no creo que ya no es mi función, pero sí estoy a disposición y estaría encantado de promover cualquier divulgación de contenidos en cualquier formato. Nosotros nos metemos con mucha facilidad en formatos audiovisuales. Acabamos de estrenar una película para planetarios sobre dinosaurios, en exposiciones, en generación de museos, y ahí colaboramos con todo tipo de técnicos que son capaces de llevar la parte conceptual que nosotros generamos y que acoplamos a un lenguaje popular, son capaces de llevarlo técnicamente hasta donde quieran. Si alguien está interesado en poner la parte técnica, aquí les vamos a dar respuesta. Oye, Francisco, ¿y cuántas personas? Porque es un proyecto a largo plazo. ¿Cuánto es el largo plazo? ¿Tenéis algún tiempo delimitado dentro del proyecto? También no sé muy bien cómo funciona. Es decir, tenéis un equipo detrás, obviamente. ¿Cuántas personas sois en el equipo? Cuéntanos un poco también sobre estas cuestiones, que también son interesantes. Ahí, quizás he dicho proyecto, pero me debería haber referido a una línea de investigación. Y distingo entre línea de investigación, que es vamos a trabajar en este tema y vamos a empezar a meter proyectos, recursos, colaboradores y demás, y vamos adelante hasta donde el tema dé o hasta donde tengamos ganas, y eso no tiene final. El final es, bueno, chicos, esto no produce más o tenemos otros temas más interesantes. Y el otro es el de los proyectos. Los proyectos son porciones de investigación financiadas que tienen objetivos y que tienen cronograma. En este caso todavía no tenemos proyectos establecidos como tal. Pensamos tenerlos, pero no, lo que hemos abierto es una línea de investigación. ¿Quién entra en esa línea de investigación? El núcleo duro, los que promovemos, los que pensamos que esa línea de investigación puede ser interesante. Somos una docena de personas que trabajamos en cocodrilos, en mamíferos, en tortugas, y que ocasionalmente hemos entrado en el Eoceno y que hemos convergido ahora en que esto podría ser interesante, y vamos a llamar a colaborar a todo aquel que pueda ser útil en cada momento.
Eso es muy de grupo. Cuando decías que te divertía que hubiese varias universidades, eso es súper común. O sea, tú en paleontología más, porque de repente tienes que interpretar todo un ecosistema del pasado en el que tienes información que no sabes de dónde sale y no puedes hacerlo tú solo. Necesitas gente que sea especialista en excavaciones, gente que conozca las cuestiones climáticas, gente que conozca la fauna, gente que conozca la flora. Cuando digo gente que conozca la fauna, grupos concretos de fauna, gente que trabaje con paleomagnetismo. Entonces, lo que haces es, para este objetivo concreto necesito a alguien que sepa algo de paleomagnetismo y alguien que sepa algo de estos mamíferos que hemos encontrado que no conocemos. Buscamos al colega que pueda hacerlo. Si está interesado, adelante. Se queda un tiempo con nosotros, resuelve el problema, sale, sigue con sus proyectos. O sea que no es tan estable, ¿no? Es simplemente la idea de que vamos a lanzar este proyecto y lo vamos a mantener como una parte viva de nuestras líneas de investigación. Oye, Francisco, pues estaremos atentos a este proyecto, porque a estas líneas y a estos proyectos, porque, vamos, es fascinante y lo comentabas, ¿no? Que a lo mejor es un periodo que se desconoce a nivel general mucho. Mira, yo cito, bueno, no voy a citarle con el nombre, pero tengo un colega que siempre dice que es muy importante en lo que nosotros hacemos hacer buena investigación y contarlo. Pues aquí estamos a tu disposición para contarlo. Pues estamos en contacto y le pasaré tu correo, si me lo permites, a Aula Pública para que contactéis en cuanto a materiales. Sin ningún problema. Cuídate mucho, tengo que colgarte. Un abrazo, Francisco. No, encantado y disculpa todos los follones. Nada, no pasa nada. Cuídate. Venga, hasta Adiós. luego. Hasta luego. Pues aquí teníamos...